Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer un proyecto con vinilo heat transfer, también conocido como vinilo textil o vinilo transferible térmico. Lo que voy a hacer es guiaros a través de un ejemplo que voy a hacer yo, pero aparte también he dividido el vídeo en 4 apartados para que sea más fácil de seguir. Ya veréis que no solo es muy divertido, sino que es muy sencillito y nos va a permitir customizar un montón de tejidos como pueden ser camisetas, delantales, cojines, bueno, pues un montón de proyectos. Así que vamos a empezar. Lo primero serían los materiales y vamos a ver que para este tipo de proyectos necesitamos muy poquita cosa. De hecho, básicamente con tener un rollo, varios rollos de vinilo heat transfer sería suficiente. Evidentemente también tenemos que tener nuestra silhouette, ya sea cameo o portrait, para poder cortar el vinilo y tener una superficie sobre la que vayamos a poner el vinilo heat transfer. En mi caso es este body de bebé de color rosa. Y bueno, pues como os digo, con un vinilo bastaría. Los vinilos los suelen vender así en rollos de distintos colores. Hay un montón de tipos de vinilos, un montón de colores, un montón de acabados. Los más conocidos son el de acabado suave y aterciopelado, más que nada porque son los que comercializa la marca Silhouette, pero bueno, hay un montón de sitios más en los que podemos comprar este tipo de vinilos textiles y como os digo hay de un montón de tipos. También hay de distintas medidas, este es del tamaño de ancho de 30 centímetros, los que tengáis la Portrait os interesará comprar el de la medida de la Portrait. Y bueno, aparte de necesitar lo que sería el rollo de vinilo textil, yo recomiendo tener una herramienta de este tipo, no tiene por qué ser obligatoriamente esta, este es el hook de Silhouette y lo que nos va a ayudar es a pelar el vinilo una vez que lo tengamos cortado. Yo creo que para mi primer proyecto utilicé un alfiler, pero bueno, es mucho más cómodo tener una herramienta con mango porque si el diseño es muy complicado puede ser un poco horrible tener que estar ahí con un alfilerito yendo trocito por trocito. Así que esta herramienta está muy bien, pero como os digo, siempre vamos a encontrar otros sustitutos o opciones. Bueno, del vinilo me gustaría comentaros que es importante que os fijéis, esto sobre todo en la mayoría de los vinilos, porque como os digo hay muchos tipos, pero los que más solemos usar suelen venir con dos capas. Voy a intentar separar una esquinita para que lo veáis, no sé si se aprecia. Tenemos por un lado una capa que es de color, en este caso mi vinilo es de color blanco, que sería el vinilo en sí, el vinilo heat transfer, y luego tenemos esta capa de plástico transparente que lo que va a hacer es servirnos de transportador. Es decir, que cortaremos nuestro diseño de este lado, que ahora lo veremos cuando lleguemos a la parte del corte, lo tendremos que colocar del lado en el que está el vinilo, se nos quedará apoyado sobre este plástico y será más fácil llevarlo sobre el tejido donde lo vayamos a poner. Pero bueno, es importante que veáis que consta de dos partes y sobre todo por el tema del transportador que muchas preguntáis que si hay que comprarlo aparte, pues en la mayoría de los vinilos ya viene. Y bueno, pues dicho esto, yo lo que voy a hacer es, como os he dicho, hacer un diseño con este rollo de vinilo blanco sobre este body que es de color rosita. En el programa de Silhouette Studio diseñaremos, dibujaremos o simplemente abriremos el archivo o diseño que queramos colocar sobre nuestro tejido. Yo lo que voy a hacer es colocar este de aquí sobre la parte delantera del body y luego también voy a recortar unos pequeños corazoncitos para ponerlos en algún sitio más del body del bebé. Lo más importante de todo es que si es vuestra primera prueba no os compliquéis demasiado con el diseño, utilizar un diseño sencillo y ya para las siguientes ya habréis cogido más soltura y entonces podréis complicar un poco el tipo de diseño. Y ahora voy a ir con lo que os doy siempre el rollo, que es con el ajuste del documento. Estamos aquí en el ajuste de la página del diseño. Es súper importante tener esto bien configurado para que luego no nos dé problemas al cortar. Y luego sobre todo comentaros que el vinilo heat transfer puede cortarse sin tapete. Es decir, que podemos cargar directamente el rollo sobre nuestra máquina. Yo lo que suelo recomendar es, si se puede, cortar directamente del rollo y si tenemos simplemente un trocito pequeño que queramos aprovechar de otros cortes, entonces sí que en ese caso colocarlo encima del tapete y cortarlo con el tapete. Así que lo primero que habría que hacer es ajustar el documento o la página para que esté todo correcto. En este caso hemos dicho que vamos a cortar directamente desde el rollo sin usar el tapete, así que nos venimos al tapete de corte y seleccionamos ninguno. Y luego tendríamos que configurar el ajuste del ancho de la página. En mi caso el vinilo es de 30 centímetros de ancho, o sea que lo podría dejar igual. Y el alto de la página, pues con poner el alto del diseño valdría. Pero bueno, si dejamos margen y lo dejamos más largo no pasaría absolutamente nada. Eso sí, es importante respetar la línea que sale de mostrar los bordes de corte. Si no os sale, podéis activarla o desactivarla aquí.
Bueno, pues una vez, como os he dicho, que hemos configurado lo que es nuestra configuración del documento, que como digo es muy importante, lo siguiente es lo más importante y donde la gente se suele equivocar más o tiene más despistes al cortar el vinilo Heat Transfer. Y es que hay que poner el diseño en espejo. Antes de cortarlo, como vamos a cortarlo sobre la parte del vinilo que luego va boca abajo en la camiseta o en el tejido, pues hay que poner el diseño en espejo. La forma más fácil de hacerlo es seleccionar el diseño, tenerlo agrupado. Yo si desagrupo esto, vemos que tenemos un montón de piezas, así que lo suyo es agruparlo. Perdón, que le he dado a desagrupar otra vez. Agrupar. Y una vez que lo tenemos agrupado, nos venimos a objeto, espejo y le damos a voltear horizontalmente. Y ya nos ha girado horizontalmente el diseño. En mi caso es un poco difícil de ver porque son unas letras un poco raras, pero está bien hecho. Y luego por último estos corazoncitos que en este caso daría igual si los pongo o no en espejo porque no me importa del lado que vayan, pero bueno, vamos a hacerlo igualmente y vamos a dar a voltear horizontalmente. Como luego los voy a querer colocar por separado, o bueno, los voy a colocar casi, los voy a dejar así y los colocaré juntos en el body. Bueno, pues una vez que tengamos esto, lo único que tendríamos que hacer ya es venirnos a los ajustes de corte. Lo primero que hay que hacer en los ajustes de corte es con estas opciones de aquí asegurarnos de que todo lo que queremos cortar está marcado. Si yo por ejemplo selecciono este, vemos que se me marca que está en cortar. Aseguraros porque si no están marcados en rojo fuerte no os los va a cortar. Así que una vez que tengáis asegurado que está marcado todo correctamente, lo que se va a cortar y lo que no se va a cortar, lo siguiente sería seleccionar el tipo de material. Para este tipo de vinilos, para la mayoría vamos a poder usar la preferencia o la configuración que viene en el programa por defecto para vinilo. Es esta que viene aquí, que ya se llama transferible térmico suave o transferible térmico silhouette suave, y vemos que tenemos debajo uno que pone transferible térmico silhouette con relieve. Como vemos, la configuración cambia. Este es el que usaremos para los de acabado suave o liso, y el que pone relieve es para los que ven de silhouette con acabado aterciopelado. Así que nada, simplemente tendremos que seleccionar el transferible térmico de silhouette. Vemos que cuando lo seleccionamos se nos coloca la cuchilla al 2 y se nos pone esta configuración de velocidad y grosor. Y aquí es cuando yo, por este tipo de letras tan pequeñas, voy a bajar un poco la velocidad. Por eso os he dicho que para vuestra primera prueba, para no liaros con los ajustes de corte, lo mejor es buscar un diseño sencillo y usar la que viene en el programa por defecto. Y luego ya más adelante, cuando le cojáis un poco más el truquillo a la máquina, pues ya podéis ir un poco complicándolo y ya sabréis cómo configurar esto mejor. Yo en mi caso voy a bajar un poco la velocidad porque tengo aquí esas letras muy pequeñas y no quiero que me las arrastre, así que voy a poner la velocidad al 5. Una vez que tengamos todo esto configurado de forma correcta, lo único que nos quedaría es enviar a Silhouette. Pero bueno, primero antes de darle, lo que voy a hacer es colocar el material en la máquina. Vamos a colocar el vinilo en nuestra máquina para cortarlo, y como os he dicho antes es importante saber de qué lado colocarlo. En mi caso el brillante, que es en el que está el plástico, va a ir colocado hacia abajo, y la parte que sí que es el vinilo donde vamos a cortar iría colocado hacia arriba. Lo importante para que se corte bien el vinilo sin tapete es que esté bien apoyado en los rodillos. Como veis ahora mismo mi rodillo derecho no estaría apoyado en lo que sería el vinilo. Así que lo que voy a hacer es liberar la palanca y mover el rodillo. Lo voy a mover hasta la siguiente muesca y con eso bastaría. Vale, pues ya lo tendría listo, y lo único que tengo que hacer es alineándolo aquí en este lado. Lo metemos un poquito para que esté debajo de los rodillos. Y lo más importante de todo, perdonad porque se me había olvidado ajustar la palanca, que no se os olvide el ajustar la palanca cada vez que la movéis para liberar el rodillo. Como digo, apoyamos un poco el vinilo bajo los rodillos, y lo más importante es cargarlo con el botón adecuado, que en este caso es en el de Load Media. Vamos a darle. Bueno, vemos que se arruga un poco, pero luego lo ha cogido perfectamente. Cada máquina tiene su botón de carga. En la Silhouette, tanto en la Cameo antigua como en la Cameo nueva, utilizaremos los que vienen en la pantalla de la máquina, y usaremos el de cargar media o Load Media. Y en la Portrait, como no tiene pantalla, tendremos que cargarlo con el botón
que tiene una flechita hacia arriba pero que no tiene la rejilla de la cuadrícula, que es lo que corresponde al tapete. Bueno, pues una vez que tenemos el vinilo colocado en la máquina, pondremos la cuchilla en el valor que le corresponde, que en este caso es el 2. En mi caso ya estaba en el 2, la volvemos a colocar en su soporte, aseguraros de cerrar bien la pestañita para que quede bien sujeta. Iríamos al programa y le daríamos a enviar a cortar. Una vez que haya terminado, descargamos y yo lo que voy a hacer es con ayuda de la tijera cortar simplemente el trozo en el que está mi diseño, procurando... Es difícil ver la línea, pero bueno, una vez que se tiene un poco de costumbre tampoco pasa nada si se deja un poquito de margen. Como veis es un diseño muy pequeñito comparado con todo el rollo de vinilo que tengo. Bueno, y ahora con ayuda del gancho lo que voy a hacer es pelar esta parte del vinilo. Lo único que tendremos que hacer es ir cogiendo con el gancho y retirando. Vemos que tiramos del vinilo y ya va apareciendo nuestro diseño. Así que ahora solo falta retirar todas las partes. Bueno, pues ya he terminado de pelar el vinilo y ahora lo que os quería enseñar es que esta es la mejor forma de ver por qué cortamos el vinilo en espejo. Voy a quitar este trocito que se me ha quedado aquí. Bueno, pues si intentáis ver el diseño no se entiende absolutamente nada, pero esa es la parte que pega y esa es la parte que va a ir planchada a nuestra camiseta y lo cortamos en espejo porque en realidad como se va a ver es así. Así que veis que aquí ya tenemos el diseño perfectamente cortado. Voy a intentar a ver si coge zoom en las letras pequeñas para que podáis apreciar el nivel de detalle con el que se puede cortar, que son bastante pequeñitas. Y bueno, pues este es el diseño. Lo que voy a hacer ahora es que como voy a pegar o voy a planchar por separado el diseño grande que va delante de estos dos corazoncitos, pues simplemente voy a pegar un corte aquí. Para tener cada una de las partes por separado. Y ahora solo quedaría el ir a plancharlo. Nos quedaría el planchado, que es la parte más importante, así que hay que planchar bien el diseño para que luego no se nos despegue del tejido cuando le hagamos los lavados. Así que nada, tenéis que saber que no solo es importante la temperatura a la que tenemos que poner la plancha, sino también que hay que hacer presión. Yo la plancha la pongo en el modo de algodón, que creo que es en el de la temperatura más alta, pero como os digo, no solo es la temperatura, sino también el hecho de hacer presión encima del tejido y del diseño. Así que es importante que si no tenéis una tabla de planchar que sea bastante durita, pues que os planteéis a lo mejor el plancharlo sobre otra superficie más dura. Eso sí, siempre teniendo cuidado y protegiéndolo todo bien para que no tengáis ningún tipo de accidente doméstico. Bueno, pues para plancharlo lo que haríamos, lo primero es colocar el diseño en la posición que queramos del body. Evidentemente hay que intentar colocarlo lo más recto posible y bien colocado. Se pueden usar, como hago yo, los dedos de referencia o ponerte con una regla a medir exactamente dónde iría. Una vez que tengamos el diseño colocado, lo que necesitamos hacer es colocar una hoja de estas que suele venir cuando compramos el vinilo textil. Creo que se le llama hoja de teflón. Si no viene con esta hoja vuestro vinilo textil no pasaría nada porque podéis usar el típico papel de horno de repostería. Tiene este aspecto el papel. Así que nada, como digo, calentaríamos la plancha en el modo de algodón, colocaríamos nuestro papel encima, pondríamos la plancha y, como os he dicho, es importante que hagamos presión. Normalmente yo lo suelo dejar unos 20 segundos. En este caso el diseño, como es tan pequeñito, con la plancha es muy fácil porque apretaríamos y ya está, pero si el diseño es muy grande tendríamos que ir dándole por cada una de las partes del diseño intentando cubrirlo todo. La mejor forma de ver si está planchado o no es ir levantando de la esquinita del diseño y ver si se ha pegado. En mi caso no se ha pegado todavía, más que nada porque lo he apoyado sin tener la plancha todavía caliente, sino para que vieseis cómo es. Y nada, pues como os digo, hacer presión, temperatura de la plancha adecuada
y en el momento en el que lo tengáis ya planchado y retiréis el plástico, podéis volver a colocarle el papel y pegarle otra planchada para asegurarlo. Así que nada, vamos a pegarle una planchada a nuestro diseño y vemos cómo queda. Bueno, pues ahora sí ya lo he planchado, voy a retirar el papel transparente para que veáis cómo queda. Como os digo, después de retirarlo podéis volver a colocar el papel de horno y pegar una planchada para aseguraros, pero bueno, yo he estado bastante rato insistiendo, si no luego vuelvo a insistir. Y bueno, pues aquí podéis ver que ya está terminado, luego le pondré los corazoncitos que he hecho aparte, se los pondré por detrás, pero bueno, este es el body. Y también quería aprovechar para enseñaros este otro que he hecho antes, que simplemente lo que he hecho es ponerle una D con el nombre de la bebé, y luego las manguitas pues le he puesto unos corazoncitos. La diferencia con este vinilo, pero que bueno, que yo creo que en el vídeo no se va a poder apreciar, no sé si a lo mejor haciendo zoom se verá, y es que es un vinilo de acabado aterciopelado, entonces nada, el aspecto que da tiene más relieve y el acabado es como muy suavito, y la verdad es que para este tipo de proyectos viene genial. Bueno, pues estos son los dos proyectos que he hecho con Vinilo Heat Transfer, sobre todo para que veáis lo sencillito que es y para que os animéis a hacer los vuestros. Así que nada, muchísimas gracias, os recuerdo que podéis seguirme en mi blog y consultar también un montón de proyectos que comento allí, y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.